Bienvenidos lectores y lectoras, y gente que no le gusta leer, al canal de Nico Reader. Aquí encontrarán análisis y recomendaciones de libros, cómics, películas, series y cualquier cosa que me guste y no me guste. Amanecer en la cosecha, por Susan Collins. Por fin hemos llegado a la conclusión de esta serie de videos centrados en los increíbles libros de la saga Los Juegos del Hambre. Todo esto fue en honor del lanzamiento del nuevo libro del que hablaremos ahora, una de las historias más esperadas por los fanáticos, sobre uno de los personajes más queridos de la saga, Haymitch Abernathy. El libro Amanecer en la cosecha forma parte de los libros precuela y nos cuenta la historia del segundo vasallaje de los 25, o sea la edición 50 de los Juegos del Hambre, en la que Haymitch se coronó ganador. Esta historia la he estado esperando por muchos años, así que no se imaginan el hype y las expectativas que tenía. Fue tanto así que compré el libro con 5 meses de anticipación. Bueno, me lo compraron, pero es lo mismo. Y desde ya les adelanto que el libro no solo cumplió con mis expectativas imposibles, las superó. El libro me destruyó, en el buen sentido. Así que prepárense para una reseña exclusivamente positiva. Les aclaro que durante la primera mitad del video no hablaré con spoilers con el fin de incentivar la lectura. Pero la historia es tan buena que tengo que hablar sí o sí sobre los detalles específicos de la trama. Tengo demasiado que sacar del alma, así que la segunda mitad tendrá spoilers, pero como siempre daré el aviso antes. Empecemos con la sinopsis. Es la mañana del día de la cosecha de los tributos para los 50 Juegos del Hambre. Este año es el vasallaje de los 25, por lo que en honor de este evento tan importante, el Capitolio ha decidido que los tributos seleccionados en cada distrito será el doble de lo usual, o sea, 2 hombres y 2 mujeres. Las posibilidades no son muy favorables para nuestro joven Haymitch, quien espera terminar rápido con este dilema para volver con su novia y su familia. Después de todo, es su cumpleaños. Pero todos sus sueños son aplastados una vez escucha su nombre en la cosecha. De la nada debe abandonar todo lo que conoce y a todos sus seres queridos para viajar hacia una muerte segura, junto con otras 3 personas. Una joven que es como una hermana para él, un joven con cuestionable reputación obsesionado con las apuestas y la chica más estirada del distrito. Desde el principio queda claro que el Capitolio quiere que nuestro protagonista fracase, pero él no es de los que se rinde fácilmente. Él elige luchar, y que el eco de esa lucha llegue mucho más allá de la mortífera arena. ¡Wow! Atrapante, ¿verdad? Pues no tienen ni idea de lo que nos espera. Creo que es muy difícil que cualquier persona interesada en esta historia no haya leído ninguno de los otros libros de la saga, pero si ese es el caso y este video te interesó para entender por qué tanto revuelo por el libro, pues te aconsejo darle una oportunidad a la saga. Para mí es obligatorio leer cada libro anterior. Voy a tener que ser estricto en este aspecto, ya que, sin entrar en spoilers, el libro Amanecer está demasiado ligado a las 4 historias anteriores. Sí, incluso a Balada de pájaros cantores y serpientes. Créanme que las conexiones son muy importantes y son excelentes. Nos aclaran muchas cosas de otras tramas que los anteriores libros dejaron en el aire. Y esto puede ser algo positivo como negativo, pero en lo personal creo que es lo lógico. Si vas a crear un libro que forme parte de una saga, es para que aporte, no para que sea un relleno innecesario. Así que sigan mi consejo y pónganse al día con la saga de los Juegos del Hambre antes de empezar con Amanecer. Confíen en mí, vale la pena. Ok, hablemos del libro y su historia. Todos los fans sabíamos de qué iba a tratar e incluso cómo se iban a desarrollar ciertos momentos de los juegos de Haymitch. Después de todo, en el libro En Llamas, nos spoilean bastante de la historia. Pero entonces, ¿por qué vale la pena leer el libro si ya sabemos su final? Pues es como si les preguntara por qué vale la pena ver las precuelas de Star Wars si ya sabemos que al final Anakin Skywalker se transforma en Darth Vader, porque queremos saber cómo ocurre esto. Muchas veces el destino no es lo más importante, sino el viaje. Y de la misma forma, la historia de Haymitch tiene mucho más que ofrecernos de lo poquito que nos adelantaron en Llamas. De hecho, aquí tengo que quitarme el sombrero ficticio ante la autora. ¡Qué maravillosa manera de tomar algo ya establecido y desarrollarlo de forma increíble y satisfactoria! De verdad, es increíble cómo una historia precuela tiene tanto para ofrecer. No solo estaremos presenciando los orígenes de Haymitch, habrán muchos otros personajes importantes ya conocidos que harán su aparición, y de a poco nos aclararán muchas dudas e interrogantes que nos quedaron al terminar la trilogía de Katniss. Al tener mucho tiempo para desarrollar una historia,
podremos aprender mucho de la vida del joven Haymitch. Aquí es cuando todas nuestras dudas sobre el personaje por fin serán respondidas. ¿Cómo era su vida antes de sus juegos? ¿Tenía familia? ¿Una novia? ¿Qué pasó para que se volviera un alcohólico amargado y gruñón? Después de leer las cosas que sufrieron Katniss y Pita, no es difícil hacernos una idea. Pero créanme que no tienen ni idea de lo triste que será su historia. El libro es una tragedia. Una historia condenada a tener un final triste y lleno de sufrimiento. Pero no piensen que todo será malo. La autora tiene la tendencia a dejarnos ver que aunque todo parezca oscuro, al final siempre hay un amanecer. Eso ocurre en esta historia. Pero claro, no por eso lo que diga Haymitch no va a doler. Porque créanme, vamos a sufrir mucho con él. Mucho, mucho. Durante el transcurso del libro sentiremos que muchas cosas nos recordarán a los primeros dos libros, Los Juegos del Hambre y En Llamas. Eso es lógico ya que la temática es prácticamente similar, en especial con el segundo libro donde se repite el vasallaje de los 25, así que tendremos muchos momentos nostálgicos y clásicos ya vistos anteriormente. Se podría decir que la autora volvió a sus raíces y retomó algo tan característico en sus libros. Puede ser que haya escuchado las críticas recibidas del anterior libro, Balada de pájaros cantores y serpientes, pero también tendremos muchos contrastes entre los juegos pasados y los juegos actuales, algo que de hecho también pasó en el libro Balada. En estos vasallajes, como dije, hay muchas cosas de los juegos que son similares, como el desfile de tributos, entrevistas y esas cosas. Pero en estos tiempos los juegos aún no alcanzaban ese glamour visto en los libros clásicos. Así que de cierta forma, tendremos bastantes novedades que leer. Les recuerdo que en este vasallaje tendremos el doble de tributos, o sea, más personajes que conocer. Tal vez se pregunten cómo puede funcionar una trama con tanto personaje. Pues no se preocupen, todo está muy bien distribuido para darle importancia a cada nuevo personaje. De hecho, la autora hizo su trabajo demasiado bien, ya que como sabrán, todos menos Haymitch mueren. Así que contaba con poco tiempo para desarrollar sus historias y para que nosotros los lectores conectemos con ellos. Pero logró desarrollar muy bien todo el libro, demasiado bien de hecho. Así que prepárense para llorar. Va a ser como revivir la muerte de Rook 4 o 5 veces. Sí, no estoy bromeando. Me agrada que aunque estemos en un terreno conocido, me refiero al desarrollo de los juegos, el libro logra encontrar la forma de no ser simplemente una fórmula repetida. Utiliza lo que ya hemos visto y lo aplica de otro modo. No puedo dar muchos detalles sin dar spoilers, pero digamos que aunque estemos leyendo sobre el desfile de tributos, un evento muy conocido, estaremos pegados a la lectura por todo lo que ocurre aquí. La autora mezcla la innovación con lo clásico. Simplemente maravilloso. Pero no solo estaremos pegados a la lectura desde el principio. El libro es muy enviciante. Todo mejora todavía más cuando llegamos a los juegos. En ese momento estaremos condenados a leer hasta que nos ardan los ojos. Es de los mejores momentos de la saga. Muy emotivo y con bastante suspenso. Y su final, uff. Si recuerdan Sin Sajo sabrán el destino trágico de ciertos personajes, pero no tienen ni idea de lo mucho que dolerá. Llegados a este punto, me resistí a terminar el libro porque sabía que iba a sufrir. Y dicho y hecho, dolió. Luego de esto, no puedo ver a Haymitch igual. A partir de ahora, es uno de mis personajes favoritos. Muy bien, el momento que estaba esperando. Ahora vienen los spoilers del libro, así que están advertidos. Diablos, ¿por dónde empiezo? Es difícil resumir cada cosa que me gusta sin extender el video a casi una hora. Empezaré por hablar de los misterios que la autora por fin aclaró. Por ejemplo, ¿cómo diantres se llamaban los padres de Katniss y Prim? Parecerá poca cosa, pero estaba harto de referirme a ellos como el señor y la señora Everdeen, en especial cuando estaba haciendo los otros videos. Pero fue genial iniciar con la aparición de ambos personajes, cuyos nombres son Burdock Everdeen y Asterith Marsh. Mejor aún fue saber que Haymitch y Burdock eran mejores amigos. O sea, piensen en las implicaciones de esto. Que en el futuro, tú seas el mentor en los Juegos del Hambre de la hija de tu mejor amigo le agrega mucha tragedia y un toque de ternura a la historia. Ahora entendemos por qué Haymitch siempre sintió debilidad por la chica, el por qué la escogió por sobre Pita para ayudarla en sus juegos.
Comprender un poco de la vida de Haymitch en el Distrito 12 fue algo necesario y bastante enternecedor. Me encantó la dinámica en su hogar y poder apreciar la relación con su hermano y su madre. Entendemos que el joven tenía mucho más en común con Katniss de lo que pensábamos. La introducción de su novia, Lenore Dove, es la conexión entre este libro y Balada. Gracias a esto se nos aclaran muchos detalles de la historia dejada de lado en el otro libro, como por ejemplo el destino de Lucy Gray. Sí, efectivamente ella falleció luego del final del libro. De cierta forma, complementa todo lo importante y se gana su lugar en la saga. Pero Leonor Dove no solo está para eso. Ella es el corazón y la principal motivación de Haymitch para luchar contra el Capitolio. Gracias a ellos tenemos otra gran y trágica historia de amor. Sus momentos son bellos y románticos. Me encanta cómo la autora aprovecha estos momentos para regalarnos más canciones de la bandada. Otra razón para llorar. La selección de Haymitch como tributo es el gran punto de inicio que te obliga a seguir leyendo. O sea, consideren que su nombre no fue seleccionado al azar como siempre. Fue por un tema de apariencias y manipulación mediática que el pobre tuvo que formar parte de los tributos. Fue una movida ilegal y sumamente injusta, y todo durante los 2 primeros capítulos. Y yo que pensaba que el inicio del primer libro fue chocante. De por sí ya era difícil para la gente del distrito ver cómo seleccionaban al doble de tributos, para que se sumara uno que ni siquiera fue seleccionado en la papeleta. Otra de las injusticias del Capitolio. Durante gran parte de la historia se desarrolla la relación entre Haymitch y sus compañeros tributos, pero Haymitch no es como Katniss, no tiene una mentalidad ganadora o no piensa que va a ganar en los juegos, así que él no tiene problema en conocerlos mejor. Claro que gracias a eso la inevitable muerte de los tributos le dolerá el doble, y también a nosotros. Al principio, cuando conocemos a Maisie Lee Donner, nos cuesta mucho ganarle cariño o sentir aprecio por ella. Es en apariencias como la clásica mean girl o la chica popular malvada, pero en el fondo hay una historia triste y conmovedora. Es una personaje que de a poco se gana nuestro cariño y respeto, y hay que recordar su importancia en la saga. Ella fue la dueña original del prendedor de sinsajo, que posteriormente su sobrina Madge le regala a Katniss. Les dije que las conexiones en este libro son brutales. Con la personaje de Luella McCoy ocurre algo brutal. Ella se gana nuestro cariño desde el primer momento que Haymitch la ve, y al igual que el personaje, sentimos la necesidad de protegerla como una hermana menor. Haymitch incluso la llama cariñosamente Sweetheart o Preciosa. Por eso fue un movimiento muy cruel e inesperado de la autora matarla incluso antes de los juegos. Fue como si nos dijera, ¿creías que ibas a verlos morir en los juegos? Pobre iluso. Su participación fue breve, pero dolió mucho, y la traumática incorporación de su reemplazo, o sea, Lulu, solo sigue demostrando la crueldad de la que el Capitolio fue capaz. Y al igual que ocurre con Luella, Lulu se gana nuestro cariño a pesar de todo. Wyatt Callow parecía ser el personaje antipático o antagonista de la historia. Desde el primer momento que te cuentan la historia de su familia, quienes apuestan sobre quiénes sobrevivirán en los juegos, sentimos un rechazo sobre él. Pero él tampoco es una mala persona, también es una víctima del Capitolio. Por eso, sin importar de dónde venga o qué haya hecho, se gana nuestro cariño. No tanto como Maisie Lee o Lulu, pero lo suficiente para que te duela su muerte. Entre las novedades que me encantaron fue la incorporación de personajes secundarios de otros libros. Fue genial cuando aparece en escena Max y Wires como las mentoras del Distrito 12. Gracias a eso pudimos conocer mucho de su pasado y sus anteriores juegos. Y desde luego se gana nuestro cariño automáticamente, en especial Max, quien se vuelve una especie de madre para todo. Ahora entendemos las palabras de Haymitch en la segunda película al decir que ella es una mujer maravillosa. Por supuesto, eso vuelve su trágica muerte en esa película y en el libro más dolorosa, y también con Wires, pero definitivamente el mayor impacto fue la aparición de Beetee, quien tuvo que ver cómo su propio hijo, Ampert, de 12 años, era seleccionado como tributo como castigo por un acto de rebelión suyo. De verdad esto dolió. Como lector sabes que el niño morirá, pero no esperaba que fuera de una forma tan cruel. Fue un desarrollo brutal para Beetee. Pero una pequeña alegría fue ver nuevamente a Effie en su juventud. Es un gran detalle que ella y Haymitch hayan colaborado juntos en los juegos desde siempre. Y también fue tierno que ella fuera la última aliada en darle ánimos hasta el final.
Independiente que ella crea que los juegos son necesarios para Pan, siempre trató que Haymitch siguiera adelante con una actitud positiva. No sé ustedes, pero a mí se me cayeron unas lágrimas con ese abrazo final de los tributos del 12 justo antes de que inicien los juegos. Ese momento de hermandad y compañerismo donde todos sabían que era el último momento en que estarían juntos es desgarrador. A pesar de sus diferencias, lograron mantenerse unidos hasta el final. Por eso, como lector, sufrí mucho cuando inicia el momento clave, el momento en que inevitablemente tendremos que despedirnos de casi todos nuestros queridos personajes. El momento en que el libro dice la clásica frase: Damas y caballeros, que empiecen los 50º Juegos del Hambre. Tenía que decirlo una última vez. Llegados a este punto, es muy evidente que la historia que nos habían contado es muy diferente a cómo se desarrolló, pero no significa que hayan incongruencias con lo anteriormente escrito por la autora. Todo lo contrario, ella fue muy inteligente al implementar la manipulación mediática desde el primer capítulo. Eso da a entender que el video de los juegos de Haymitch, que Katniss y Pita vieron en el segundo libro, no mostraba todo lo que pasó, solo lo que el Capitolio quería que vieran. Eso le daba libertad de desarrollar lo que quisiera y al mismo tiempo podía agregar estos momentos, pero como realmente pasaron, así que no hay incongruencias. De hecho, los momentos en cuestión calzan de forma perfecta. Este es un detalle que solo se podría apreciar en los libros, y como lector agradezco mucho el empeño que la autora le puso a su trabajo. Y en cuanto a los juegos, diablos, fueron los más dolorosos de toda la saga. Cada muerte dolió como no se imaginan. En los anteriores libros, si bien sabías que solo un tributo podría sobrevivir, siempre estaba ese poco de esperanza de que de alguna forma se salvarían. Pero aquí ya sabíamos que todos menos Haymitch morirían, que nadie más se salvaría. Así que cuando llegamos al momento trágico, duele, aunque ya sepamos el final. La muerte de Ampert y Macy Lee fueron de hecho las que más me afectaron. Les había tomado mucho cariño a ambos, y fue muy notorio que Haymitch también. Por eso el Capitolio los elimina de esa forma tan brutal, para castigarlo a él. Y bueno, también a Beetee. Un detalle muy importante es comprender por qué Haymitch termina como un borracho amargado. No fue simplemente por los traumas de los juegos. Claro que no le estoy quitando mérito a esto. Eso destruyó mentalmente a muchos tributos, como ocurrió con Annie Cresta. El trauma de perder a cada aliado o amigo a quien él quiso proteger, claro que te puede dejar con una fuerte depresión. Pero fue el hecho de perderlo todo lo que lo destruyó. Él fue uno de los pocos personajes que era feliz a pesar de todo. Tenía una familia que lo quería, amigos de verdad, un futuro y una novia que lo amaba. Quítale todo eso por la razón más injusta del mundo y es natural que quiera acabar con su vida, ahogando sus penas en alcohol. Yo haría lo mismo. Y de hecho la muerte de Lenore Dove fue uno de los momentos más desgarradores, tristes y hasta crueles de los que he podido leer en la saga. De verdad es imposible no llorar cuando ocurra este momento. De hecho los reto a no llorar, porque en lo personal fue un momento que me chocó y que me marcó para siempre en relación a la historia de los juegos. Y a pesar de todo, Haymitch siempre llegó consigo a cada persona que perdió, en especial a Lenore Dove. Se mantuvo leal a ella sin importar cuántos años pasaran. Eso es triste, pero a la vez romántico. Fue como los gansos que tienen una pareja de por vida. Y aunque el epílogo también es bastante triste, la autora lo acompaña con ese poco de esperanza típico en sus libros, luego de pasar por toda una tragedia. Haymitch nos explica por qué siempre le decía a Katniss Sweetheart, o Cielito o Preciosa, como a veces se traduce al español. La primera vez que vio a Katniss junto a su padre, cuando era una niña pequeña, tenía las mismas trenzas que usaba Luella, así que el recuerdo de su pequeña compañera, a quien él consideraba una hermana, aún estaban dentro de sí. Este es otro detalle para llorar. Es genial poder tener detalles del futuro de Haymitch y a su vez de Katniss y Pita. La aparición de ambos personajes, años después de los sucesos de Sinsajo, conecta perfectamente los epílogos de ambos libros.
Es verdad que el final nos deja un destino triste para Haymitch, pero también nos queda el consuelo de saber que, a pesar de que toda su vida estuvo llena de dolor y sufrimiento, él pudo cumplir el último deseo de su amada Lenore Dove y luchar contra el Capitolio, y nunca olvidó a ninguno de sus seres queridos. Por eso, tanto en Sinsajo como en el libro Amanecer, mencionan ese libro que Katniss y Pita estaban creando, el que hablaba de la historia de los Juegos del Hambre. Fue una forma de recordar a cada tributo que perdió la vida en la arena de los Juegos. Y Haymitch también tenía mucho que contar. Tenía que hablar de todos sus amigos perdidos en esos Juegos. Hasta el final, él mantuvo vivo el recuerdo de sus compañeros y también de su amada Lenore Dove. Lamentablemente, él mismo nos relata que debido a su vida llena de alcohol, no le queda mucho tiempo de vida, pero nos consuela saber que mantuvo la promesa que le hizo su novia, protegió a la hija de su mejor amigo y dentro de poco se reencontrará con sus seres amados. Al fin, su sufrimiento terminará. ¿Saben lo difícil que es no llorar mientras hago este video? Pues créanme que me costó mucho. La épica y triste historia de Haymitch se merece cada lágrima y cada aplauso que se pueda. Como dije al principio, es un libro que cumplió y superó mis expectativas. Se nota mucho el gran avance y madurez que ha tenido el autor en los últimos años, ya que pasamos de leer una saga post-apocalíptica con temáticas de romance juvenil a una historia trágica, madura, llena de simbolismos y críticas sociales con respecto a la manipulación mediática y los conflictos sociales. Obviamente no por eso la historia deja de lado lo que la hizo tan famosa, es solo que ahora puedes leerla como adulto sin que te moleste la temática juvenil. Por eso el libro logró algo que ningún otro libro de la saga pudo: superar a En Llamas y volverse mi nuevo favorito. Sí, sé que en el video que hice de En Llamas dije que ese era mi libro favorito, pero en ese entonces aún no había terminado de leer Amanecer, y comprenderán que los gustos cambian con el tiempo. Es por eso, y por muchas otras razones, que le doy a este libro 9.5 de 10 estrellas. Una nota casi perfecta. ¿Por qué no alcanzó el 10, se preguntarán? Pues porque, según mi opinión, su único punto en contra es su considerable dependencia de los anteriores libros. Sé que no es fácil para nadie leer 4 libros para poder entender uno. Es lo único malo, creo yo. Pero solo eso. Lo demás es maravilloso. Trágico, doloroso e impactante. Esperemos que su ya anunciada adaptación le haga justicia. Y aquí llegamos al esperado final de los videos basados en los Juegos del Hambre. Quiero dedicar unos minutos para agradecer a todas y todos los que han estado apoyando estos videos, que a su vez ayudaron mucho al crecimiento de este canal. Sus palabras de apoyo fueron muy emotivas y de verdad se los agradezco. Fue gracias a eso que quise seguir creando este contenido que a ustedes tanto les gustó. Y ahora, ¿qué sigue?, se preguntarán. Pues aunque estoy pensando con cuál saga seguir, hay mucho de dónde escoger y también me gustaría considerar sus opiniones. Aviso eso sí que este mes de mayo es el May the 4th, y como gran fanático de Star Wars dedicaré gran parte del contenido del canal a la saga. Pero no se preocupen, luego de subido este video, subiré un post donde les pediré su opinión sobre qué saga o libros les gustaría que reseñara en un futuro. Yo leo todos los comentarios, así que las historias más pedidas serán añadidas a la lista de estos videos. Mientras no sea Crepúsculo Divergente, desde ya les aviso que no leeré eso, lo siento. Ya tengo 2 sagas en mente de las que quiero hablar. No quiero dar spoilers, pero una rima con El Ladrón del Rayo y la otra con Correr hasta la muerte. Y con eso finalizamos por ahora. Les agradezco por ver este video hasta el final. Y si te gustó, por favor no olvides darle like, comentar tu opinión del video y suscribirte si no lo has hecho. Me ayudaría mucho. Se despide Nico Reader y recuerden, cuando te roban lo que más amas, ¿queda algo por lo que luchar?